Buenas tardes. Buenas tardes, estamos llevando nuestro estudio bíblico de la hora de la tarde, un poquito atrasados, estamos aquí con un problemita de internet. Bueno, espero que esta enseñanza de esta tarde, que tiene que ver con el pecado es no creer en Jesús, vamos a hablar acerca del servicio. Es que nosotros cuando hablamos del servicio es algo que es como complicado hablarlo, y más en la iglesia, porque a veces uno inclusive nomás para que hagan algún oficio en la iglesia es complicado. No quiere decir que no haya hermanos que quieran servir mucho, quieren colaborar mucho. Vamos a hablar acerca del servicio, que nosotros la verdad fuimos creados para eso. En Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. El problema de nosotros, la humanidad, estoy hablando completamente de la humanidad, es que no saben, y yo no sabía la verdad. Yo tenía mi trabajo, mi vida común y corriente, mi familia, mi empresa, y vivía pues pensando que yo nazco, crezco, me reproduce, deja todo y se muere. Entonces con ese corazón de pensar que nosotros comamos y bebamos, que mañana moriremos, pues estamos muy mal. Entendiendo que todo fue creado por medio de Él y para Él, pues nosotros deberíamos incluirnos y debemos incluirnos, que fuimos creados para Él. La cuestión es, yo, si fui creado para Él, ¿le sirvo a Él? Si el burro fue creado para Él, ¿no fue el burro el que Él llamó para que también se montara y llegara? Y luego los caballos, luego también la puerta, porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visibles desde la fundación del mundo. Es decir, que nosotros vemos que todas las cosas fueron hechas para que Él nos diera a conocer, para darse a conocer también, para que entendiéramos quién es Él. Cuando Él vino, también antes de llegar a Jerusalén, tuvo hambre y fue a comer fue a probar un fruto. Y como no le dio, no era tiempo de higos, entonces la maldijo. Entonces dijo: nunca más vuelvas a dar, y se secó. Nunca más vuelva a dar fruto. Estaba llena de hojas verdes, pero no daba fruto, y la maldijo. ¿Por qué no le prestaba? Pero no era tiempo, no importa, pero Él es el creador, Él es el dueño, y todo fue creado por medio de Él y para Él. Por eso es que los vientos y el mar le obedecen, por eso es que hasta hoy toda la naturaleza le obedece al multiplicarse, al llenar la tierra, y todo, si yo entiendo, si yo voy a hacer una fiesta y la fiesta es para mi hijo, entonces todo gira en torno a Él, el cielo y la tierra. Lo que pasa es que Él no había venido todavía a tomar su reino y a tomar su autoridad, pero cuando Él resucitó de los muertos dijo: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Entonces, si tiene todo poder y todo dominio sobre la tierra, quiere decir que nosotros deberíamos servirle a Él como rey. Desde Génesis, cuando Dios dijo al hombre: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, entonces hagamos el hombre a imagen de Dios. De Dios quiere decir a imagen de Jesús que habría de venir. Es que nosotros tomamos la referencia de Jesús y tomamos desde Génesis, porque desde ahí es donde nosotros estamos. Yo casi siempre comienzo todas mis enseñanzas acá, porque es donde veo de dónde se originó ese desvío, dónde se originó ese estado de lejanía, por qué se originó que nosotros no le sirvamos. Porque precisamente desde el huerto de Edén, cuando Dios le dijo al hombre que se multiplicara, llenara la tierra, y tomó uno y sopló en su nariz, y fue aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, es decir, un ser espiritual, y como ayer lo dije, lo rodeó, lo puso en el huerto del Edén y lo llenó de toda la bendición y de toda la gracia, porque es el que está hecho a imagen de Dios, y lo enriqueció espiritualmente, y le prometió que también sería lleno de la gracia, y que también sería fructífero, y que también tendría mucho poder. ¿Por qué? Porque es el hombre hecho a imagen de Dios, pero como el hombre cayó y como pecó y cayó, entonces murió, todo eso se marchitó, y eso es lo que el hombre o nosotros deberíamos recuperar. Es lo que Dios quiere que nosotros recuperemos. Pero nosotros encontramos en el capítulo 2, en el versículo 15, que dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Es que ahí es donde comenzó el servicio.
Ahí es donde tiene un propósito. Ahí no es de, pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué Dios puso al hombre? Para que lo labrara, para que fuera la persona que cultivara y para que esperara la venida del que venía a tomar su reino, pero él fue engañado y fue echado afuera. Desde ahí, el hombre cómo se fue y volvió al polvo de la tierra, volvió a su tierra y a su parentela, y llegó con su esposa, me imagino, y tuvo luego hijos, se multiplicaron, se llenó la tierra, y cada uno cogió por su camino, dice Isaías 53, cada cual cogió por su camino. Es decir, que después que nosotros estuvimos, vamos a ver, por ejemplo, vamos a imaginarnos que fuera el huerto del Edén así, digámoslo así, y entonces lo echó, estaba el árbol de la ciencia del bien en todo el centro, ¿sí? Y eso estaba lleno, pero el hombre tenía la comunión con Dios. Entonces Dios podría hablar con él, pero como desobedeció, entonces lo echó fuera. Y puso, cuando el hombre salió, entonces puso una espada para que no encontrara el camino al árbol de la vida que estaba en el centro, que es para que comiera y no viviera eternamente sin servirle. Cuando ya otra vez vuelva a la vida, cuando tenga el tiempo de la vida, pues entonces ya nosotros volveríamos a servirle. ¿Por qué? Porque Dios no es Dios de los muertos. Dios es Dios de vivos. Entonces por eso es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que escucharon la voz de Dios y le sirvieron. Cuando uno escucha la voz de Dios, cuando uno conoce a Dios, los hombres de fe o las personas, hablando de la humanidad, los que tienen fe, son los que escuchan su llamado y le obedecen. Entonces el capítulo 11 de Hebreos está hablando de todos los que entendieron a Dios, de todos los que le sirvieron para la manifestación del Hijo de Dios. Ellos fueron servicio, ellos prestaron el servicio, ellos ayudaron a Dios para que su Hijo, nuestro Cristo, nuestro Salvador, pues pudiera rescatarnos y restaurar todas las cosas. Por eso él dijo que yo vine fue para servir y no para ser servido. Mateo capítulo 20. El plan de Dios, esta clase es un poquito de pronto más corta, vamos a ver. Mateo capítulo 20, versículo 28, dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es decir, que Dios quiere rescatar al hombre, y para rescatarlo, para que vuelva y le sirva, entonces pues tiene que darle vida. Entonces el Señor dijo: yo no vine para ser servido, yo vine fue para servir y para dar vida en rescate por muchos. Es decir, Él quiere rescatar a aquellos que fueron creados a su imagen para que le podamos servir a Dios. ¿Qué es estar muerto? ¿Qué es el pecado del hombre? El pecado del hombre es la desobediencia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo desobedeció? Entonces el hombre murió. Murió quiere decir es que ya no tiene la capacidad de relacionarse con Dios, y el mandamiento de Dios es como hablarle si usted le habla a un muerto, pues no responde. Entonces no puede obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre, después que salió del huerto del Edén, vivió solamente por los deseos de la carne, por los caprichos de sus deseos de vivir bien, de vivir cómodamente, de vivir para sí. Por eso fue cuando la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, perdón, se me atró, regálame tintico. Cuando vino el diablo, lo engañó y le dijo que si como del árbol de la ciencia del bien y mal morirás. Él le dijo: no, van a ser abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Perdón. Es decir, que va a ser como Dios, que usted no necesita de Dios, usted puede vivir por sí mismo. Pero nosotros no vivimos por nosotros mismos, nosotros dependemos de la vida de Dios. Nosotros dependemos que si está muerto, quiere decir que ya no le sirve. Si yo tengo un celular y el celular voy a funcionar y no me funciona, no sirve, pues uno lo tira. ¿Para qué sirve? Si yo tengo un reloj y el reloj no me sirve, entonces, ¿qué hora es? No, qué pena, es que no me sirve, está dañado. No, pues entonces, ¿para qué lo usa? Las flores, cuando ya las flores han cumplido su propósito, pues si ya las cortó y ya prestaban su función, finalmente muere. ¿Qué hace uno? Pues las bota. ¿Por qué? Porque ya no sirven. Entonces, así el hombre, cuando murió, su espíritu se marchitó y después de esto, pues entonces el hombre está expuesto a ser lanzado al infierno. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, estuve desnudo y ¿sí? Y estuve en la cárcel y no me sirvió. Y como Jesús fue para servir y no para ser servido, cuando no lo hiciste a alguno de ellos, tampoco me lo hiciste a mí.
¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros también sirvamos o prestamos un servicio y vivamos para los que no le conocen a Él. Nosotros fuimos hechos a la imagen de Jesús, pero cuando fuimos cristianos, cuando recibimos la gracia, ahora los que no tienen la gracia, los que no tienen la fe, pues ellos necesitan que nosotros les sirvamos. Y cuando nosotros vemos una persona que tiene hambre de la palabra y tiene sed de la palabra y no le damos, entonces eso es como decía Santiago, capítulo, a ver si me acuerdo, desde el 1:19 vamos a leer un momentico. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero en el capítulo la lengua, ay, ¿dónde está esto? Que dice que si un hermano viene, que es por obras. Cuando dice que afligidos, entonces dice sí, desde el 14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice yo tengo fe y no tengo obras? ¿Podrá la fe servirle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no leáis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Entonces yo diría: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen. Dice, el diablo también cree, los demonios creen y tiemblan. Es que quiere decir, es que la gente piensa que la fe es creer. Y lo que está diciendo precisamente Santiago es que cuando nosotros estamos siendo probados, es cómo reacciono yo ante la prueba de saber que hay una persona que también tiene necesidad espiritual. Así como si tuvieran hambre y no le doy, y tengo de comer y no le doy, así también si la persona tiene hambre de la palabra y tiene necesidad de recibir la palabra de vida y no le doy, entonces es como si yo no tuviera obra. Si tiene un espíritu inmundo y no le expulso el demonio, entonces ¿de qué serviría que me dice que está enfermo? Hay personas que vienen a mí y me dicen: mire pastor, yo estoy enfermo. Entonces sí, ¿qué tal? No, pero tranquilo, Dios tiene un propósito, Dios se glorificará. No le estoy haciendo nada, pero si yo le hablo de Jesús y yo le digo: mire, eso puede ser una enfermedad, y oro porque se sane la enfermedad, o le expulso el demonio, y fuera de eso oro por él, y si hubiera cometido pecado le serán perdonados. ¿Por qué? Porque la fe sin obras está muerta. Hay gente que dice que cree pero no hace nada. Entonces dice más: ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? O sea, fue la obediencia. Lo que la Biblia aquí está hablando es que no seáis solamente el que escucha, sino el que hace conforme la palabra. Es que creer quiere decir es obedecer. Y obedecer quiere decir a quién le está obedeciendo, es decir, a quién le sirve. Cuando una persona dice yo creo, pero no obedece, para mí es peor que un incrédulo, porque es como decir, aunque yo sé, no lo hago. Entonces eso está mal. Ahora, dice: así se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Sí? La fe, ¿tú crees que Dios es uno? El demonio, el diablo también cree. Él también tiene, el diablo también cree en Jesús. De hecho, le obedece. Uno le dice: fuera espíritu inmundo, y le obedecen ante su nombre y ante su palabra. Entonces, es que creer no es de una creencia. Creer quiere decir es obediencia. Lo que hizo el hombre en el huerto del Edén fue desobedecer. Pero cuando quiere obedecer, cuando cree para obedecer, quiere decir que recibe la palabra y luego hace conforme la palabra. Esta mañana les decía: bueno, vamos a acompañar al Señor en la oración de la madrugada, o en su oración, porque Él está orando. Él oraba desde la mañana
Pero a veces la mañana en otra parte puede ser por la tarde y en otra tarde puede ser por la mañana. La cuestión es que él dijo, no habéis podido velar conmigo una hora, o sea, estar despierto y orando espiritualmente para estar conmigo. ¿Por qué? Porque el oficio de nosotros, como en el Antiguo Testamento, cuando estaban en el tabernáculo, había un oficio sacerdotal y era no dejar apagar la vela. Entonces, cuando la velita se comenzaba a apagar dentro del candelabro, entonces el sacerdote iba y le quitaba la pavecita y también echaba aceite, limpiaba y quitaba eso con unas tenazas de oro. ¿Por qué lo hacía con tenazas de oro? Porque eso quiere decir es que ese oficio es muy precioso para Dios. Cuando una persona está mal, cuando se está su espíritu ensombreciendo y yo le hablo la palabra y le quito toda la duda para que brille más su luz, pues obviamente Dios ve en mí ese oficio como precioso. Pero ha habido una gran equivocación con respecto al servicio. En Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22, dijo así, no está, ¿cómo es? Lucas capítulo 22, no, quiero que me busques donde él dice que entre los hombres ahí se enseñorean de los otros, pero entre ustedes no sea así. Sí. Lucas 22 desde el 25. Es que es desde el 24. Sí. Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Uno diría, ¿quién es el mayor? Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Es que esto no se entiende, esta parte no se entiende, que nos asignó un reino, pero es que el reino es que en la primera manifestación de nuestro Señor, lo que él hizo, él dijo, yo no vine a ser servido, yo vine fue para servir. Y en las naciones ustedes ven cómo hay personas que ejercen autoridad o ejercen potestad entre los demás. Entonces uno, no, que usted es mi siervo, que yo soy mayor, que usted tiene que hacer. Entonces uno ve en los estatus hay etnias, hay sociedades. Yo sé mucho, la oriental por ejemplo es una sociedad que se rige mucho por las, ¿cómo se dice eso? Como jerarquía, no son jerarquías, son como clanes y como niveles, ¿no? O sea, ya un mayor o un menor, o sea, a uno tiene que estar ahí siempre haciendo la reverencia porque es el mayor, porque es el hermano, porque es el papá, porque a todos le hace reverencia. Entonces, entre un muchacho que se encuentra de 20 años y uno de 15 no se pueden tratar igual. El otro tiene que decirle como hermano mayor, como que usted es mayor, y ejerce potestad, y el mayor lo mira como con, ¿sí? Esa es una cultura que también tiene una influencia, no solamente esa, en muchas partes. En una empresa, por ejemplo, cuando llega una persona que así no tenga conocimiento ni tenga nada, pero si es el gerente, no admite ningún tipo de reproche. No es que ustedes, ¿acaso quién es el que manda aquí? ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa en la sociedad. Pero cuando uno se hace cristiano, uno tiene que botar todo eso y dejarlo, porque si yo aprendo de nuestro Señor Jesucristo, que Él, siendo el Hijo de Dios, lavó los pies en Juan capítulo 14, ¿o es 13? Vamos a ver, ¿dónde estoy? No, Juan, creo que es Juan donde le lava los pies. Sí, el nuevo mandamiento. ¿Dónde estoy yo? Es que estoy muy adelante. El 13:1. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado
para que pasase del mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Es que no hay otra forma de entender el amor de Dios. Siendo Jesús, siendo el Cristo, siendo el Señor, Él lavó los pies de los discípulos. ¿Qué era lavar los pies de los discípulos? Era darle la bienvenida. Cuando nuestro Señor le lavó los pies, Él no ordenó que nos laváramos los pies los unos a los otros. Yo nunca le he lavado los pies a nadie. Primero porque yo entendí que es el servicio y que eso solamente lo había el Señor, y dijo, entre ustedes no va a ser así, sino que se lo van a lavar. ¿Por qué? Dice, y cuando cenaban, los amó hasta el fin, quiere decir que les sirvió, vino a servirnos, y con ese servicio nos manifestó su amor. Y hasta este punto, porque desde Juan, desde que comienza Juan, está hablando de la pasión de nuestro Señor antes de ir a la cruz. Entonces, antes de morir, antes de entregar su vida, entonces él hizo esto. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, como un mesero. Ustedes han visto que los meseros se ponen el delantal, ¿no? Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. O sea, lo lavaba y se quitaba la toalla y le lavaba los pies. Entonces vino Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿tú me lavarás los pies a mí? Después que le había dicho que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Tú me lavarás los pies a mí? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, perdón, ¿dónde voy? 7. Sí, en el 7. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Por eso es que nosotros lo entendemos después que recibe la gracia. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le dijo, si no te lavares los pies, no tendrás parte conmigo. ¿Por qué le dijo eso? ¿Por qué creen que Jesús le dijo, no tengo parte contigo? O tú no tienes parte conmigo. Porque yo también vengo a servirte a ti. Y si tú no quieres que te sirva, aunque tú no lo entiendas ahora, cuando yo resucite de los muertos y sepa que lo que yo estaba haciendo era tener un corazón humilde, porque yo estoy obedeciendo al Padre, que yo vine a prestarle un servicio a Él para rescatar lo que se había perdido. Entonces, Él no vino ni nació en cama de oro, ni nació como un rey para que todo el mundo, solamente lo que Él quería era que reconociéramos quién es Él, y siendo Él el Hijo de Dios, siendo el mismo Cristo, el Salvador, la única forma de salvar es rebajándose, haciéndose hombre y humillándose, para que nosotros, que parecía que fuéramos los mayores cuando Él vino a servirnos, resultó que Él es el mayor. ¿Por qué es mayor? Porque es que cuando uno tiene el poder de rebajarse, Jesús tiene ese poder para rebajarse. No todo el mundo tiene ese poder para rebajarse. Para humillarse, no todo el mundo tiene ese poder. El servicio, si uno piensa que Jesús es poderoso, si uno piensa que el Señor es poderoso, en eso es poderoso. Y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre. Porque es que Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Manso, ¿qué quiere decir? Que aunque tiene todo el poder y toda la humildad, viene humildemente a obedecer al Padre. Y aunque lo escupieron, y aunque lo maltrataron, y aunque le dieron bofetadas, y aunque murió en la cruz, Él venía para ser el que venía como servidor. Por eso Marcos lo ve a Él como el que viene prestando un servicio, como un servidor. Yo les dije, en Mateo lo ve como el rey, y Marcos lo está viendo y lo muestra como el que viene, como un siervo que viene a sufrir y que viene a rebajarse y que viene a humillarse, porque Marcos era un servidor, y él sabe cómo es que se sirve, que tiene que, todo lo que le haga, le hace. Hay pastores, hay hermanos que quieren que le abran la puerta al carro, que le limpien los pies, que le tengan todo. Sí, si usted quiere hacerlo, hágalo por amor, pero no por miedo. Porque es que cuando un pastor se sienta para sírvame y manda, pero no, ¿cuándo va? ¿Será que va a orar por él? ¿Será que de pronto cuando está enfermo va y ora por el enfermo? ¿Será que también le expulsa a los demonios? ¿Será que hace la visita en las casas cuando está la persona herida? ¿Será que lo llama? ¿Será que, pastor, tengo unos amigos, llegó unos familiares, ¿será que usted puede venir a evangelizar, a predicar? Entonces va y le enseña, les predica y llama a los hermanos, vengan y se sienta con ellos a la mesa, porque el pastor se sienta con las ovejas.
Bueno, eso es lo que dice el Señor, ¿no? Que Él vino fue para servir. Entonces, ¿qué hizo Jesús para servir? Pues vino un publicano que era el recaudador de impuestos, era un hombre muy importante y la gente lo veía como un pecador. Y Él fue a la mesa y se sentó a comer con ellos. Y entonces lo tildaban porque, ay, este come y bebe con pecadores. Es que hay muchas personas que no les gusta andar con la gente pobre o con la gente despreciable de este mundo, pero se les olvida que nuestro Señor llamó fue a pescadores humildes, ¿sí? Y resulta que esos pescadores hasta el llanto había pescado. ¿Usted sabe lo que es una persona que venda pescado? Que se la pasa en el mar, que se la pasa así. ¿Cómo olería? Yo pienso que mientras comían y todo, todavía, ¿usted quién es el que huele a pescado? Digo yo por molestar, ¿no? Porque eran humildes, era gente que tenía un oficio humilde. De hecho, Jesucristo tuvo un trabajo, fue humilde, de carpintero. Y Él nació, fue en un pesebre. Y luego Él vino y le lavó los pies a los discípulos. Y luego fue a rescatar lo que se ha perdido. Y vino a hacerse no como el que se señorea de todo el mundo, sino que Él mostró su poder y su autoridad ante el diablo y ante los demonios. Y nos dio poder y autoridad a los que tienen el poder de hacerse humildes también para poder servir. Es que si usted ve, yo por lo menos cuando hablo de pronto con mis hijas y yo me doy cuenta ellas cómo sufren con los jefes, ¿no? Y cómo los someten y cómo los obligan y cómo los negrean es que no hay cosa peor que una persona negrera y que se aproveche de un cristiano que como acabó de nacer de nuevo y tiene un corazón humilde para servir al Señor y en verdad yo por lo menos fui uno de ellos que cuando llegué a la iglesia lo que me pusieran a hacer, que haga bombitas y que haga tal cosa, yo hasta dejaba de hacer la Biblia por muchas cosas. Recuerdo que un día que estaba lloviendo tanto, a mí hasta se me derretían los helados en la camioneta por ir a servir en la iglesia porque yo estaba lleno de amor y lleno de la felicidad, lleno en verdad de esa gracia, porque es que uno en la iglesia sirve de puro agradecimiento y ahí no sirven los pobres. Ahí puede ser una persona que tenga mucha plata, pero cuando tiene mucha plata y tiene mucho nombre en este mundo y puede ser de cualquier sociedad, no viene aquí a señorearse y entonces va a hacer lo que dijo Santiago, ¿no? ¿Qué tal? Entonces, no, usted, el que tiene anillo de oro, venga, siéntese acá y usted siéntese por ahí paradito, porque como no tiene plata, entonces hace acepción de personas. Eso no es el servicio, perdóneme, pero eso no es el servicio. El servicio es rebajarse, tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y si yo he tenido que ir a predicar sobre bultos de papa en el campo, a indígenas, yo he predicado a mucha gente, he comido en hogares pobres, yo fui a casas de personas que fueron a la iglesia que yo creo que nunca los había ido a visitar un pastor, yo inclusive les ayudé a pintar las paredes porque vivían mal. ¿Qué no hice yo para rebajarme? Porque ese es el poder que Dios me dio. Sí, yo soy el dueño de la empresa, pero me fui a ayudarle a pintar una casa a unos miembros de la iglesia para ganarlos para el Señor. Eso hice yo, y lo hice con mi esposa, y muchas veces dejé cosas. Y yo una vez fui hasta dejé mis helados que se me derretían en el carro, y estaba lloviendo muy duro, y llegué a esa iglesia donde yo estaba sirviendo y les pedí el favor que se me dejaban guardar el carro. No, es que el garaje es solamente para los pastores. También se puede decir que no. Ahí aprendí también a decir que no. O sea, si solamente para los pastores, los que están sentados en la alfombra, a los que se les sirve en cuchara con vaso de plata y con cuchara de plata y mantel de plata y nevera especial, y entonces no, pues sírvanle al pastor, pero no, y los demás, no, pues los demás sí no. Mire, eso está mal. Eso hay que reordenarlo. Eso hay que entenderlo. Uno no puede tampoco llegar a someterse a los deseos porque como tiene un corazón humilde para servir, los demás abusan de usted, de uno. Yo jamás he abusado de ningún hermano en la iglesia, nunca. Todo lo contrario, el servicio es el que el Señor me enseñó. Y yo quiero ser grande dentro de si me dicen, ¿usted quiere ser el mayor o el menor? Digo, yo quiero ser el mayor. Entonces venga, ¿sabe cómo comenzamos la iglesia aquí en Bucaramanga? Yo mismo era el que lavaba los pisos. Yo mismo con mi esposa lavábamos los pisos, encerábamos, arreglábamos toda la iglesia y hacíamos todo. Y aquí, o sea, nosotros, ¿por qué? Porque el mayor es el que sirve. No, yo no estoy esperando, no, pinten, hagan ustedes y dirijo. Y bueno, yo me siento acá y esto es para mí. Entonces usted, oiga, ¿usted por qué no está haciendo? Y hasta de pronto es capaz de pegarme. Hasta de pronto es capaz de disciplinarlo. Hasta es capaz de perseguirlo si no le sirve. A mí una vez alguien me dijo, un pastor me ha dicho, y yo no voy a decir su nombre ni me faltaba más, me dijo, pero es que usted para servirme tiene que renunciar a su fe. Menos mal que mi esposa estaba ahí. ¿Tú escuchaste? Que yo tengo que abandonar mi fe para poderle servir. Entonces, ¿qué es lo que está pensando? Yo no entiendo. O sea, yo entendí,
esto no es para mí, yo estoy en el lugar equivocado, como dice la propaganda de Hacienda, está su lugar, su plata en el lugar equivocado. Nosotros tenemos que llevar una nueva actitud y tenemos que llevar un servicio con toda humildad y saber que el Señor a cada uno le dio dones y le dio talentos, y que cuando yo estoy levantando la iglesia, si el Señor me concede levantar su iglesia, yo tengo que tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, dice que tenga el mismo sentir de Cristo. ¿Por qué no tenemos sentir de Cristo de rebajarse? Cada uno de nosotros. Y usted en su iglesia, usted sabrá si su pastor o si las personas que le llaman líderes tienen esa actitud con usted de servicio, que usted se siente a veces hasta apenado que el pastor venga y haga, ay pastor, me da pena. Yo he oído mucho, ay no pastor, a mí me da pena que venga a mi casa. No, eso fue lo que le dijo al Señor, una palabra tuya bastará para sanarme, pero era por otra cosa. Yo voy a su casa, yo voy y lo visito y le digo, y lo acompaño hasta donde yo pueda, y si se murió la persona, yo voy y la acompaño. He ido a muchas veces a oficios de cuando está la persona casi en la clínica, que está que se muere, a veces ni siquiera es hermano de la iglesia, pero alguien de la iglesia me dice, ay, acompáñeme y camine y predique. Vamos, ¿por qué? Porque al Señor también lo llamaron, mire que hay una persona enferma, camine, vamos, y que vamos a estar, no, camine, yo voy con ustedes, ¿sí? Porque eso es el servicio, eso es servir. Pero claro, cuando una persona está muerta, no le gusta servir, le gusta es que le sirvan. Entonces se vuelve como los señores de este mundo, que les gustan que les sirvan. ¿Por qué nuestro Señor vino a dar su vida en rescate por nosotros? ¿Y por qué lavó los pies? Dijo, ustedes no lo entienden ahora, pero lo entenderán después. Y le dijo, si usted no se deja lavar los pies, no va a tener parte conmigo. ¿Por qué no tiene parte conmigo? Porque no forma parte del reino de los cielos. Si usted ahorita no lo va a entender, pero a mí me ha sido asignado un reino y yo se lo voy a asignar a ustedes, ¿sí? Entonces, yo sé que entre las naciones hay los gobernantes, se enseñorean de la gente, pero entre ustedes no es así. Ustedes aprendan de mí, que yo vine fue a servir y no para ser servido. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Dijo, vayan a las casas y visítenlas. Él dijo, vayan y visítenlas en cualquier lugar donde vayan. Lo que les den de comer, cómanse. Lo que les pongan por delante, cómanse, que el obrero es digno de su salario. Cuando uno invita a una casa, pues yo le ofrezco lo que tengo. ¿Sí? Si yo estoy comiendo morcilla y no tengo más en la nevera, pues yo debería comer morcilla, y el pastor, y si usted está comiendo, no le dé pena conmigo. Ay, que no, que va, mándele traer un pollo. No, gracias por la atención, sí, yo se lo agradezco, pero yo como lo que ustedes comen, tranquilo, no se preocupe. O si me lo ok, tranquilo, me queda atender, también hágalo. Ni un vaso de agua se va a olvidar, ¿sí? Pero yo no puedo exigir. Dijo, no lleve ni bordón, no lleve calzado, no lleve mochila, usted no se va a llevar nada, usted no va a coger nada, sencillamente vaya y predique. Usted recibió de gracia, vaya de gracia, que el obrero tenga su salario, su comida. Así dijo Abraham cuando fue a liberar también a los que habían quedado prisioneros, que te vamos a dar tal y tal cosa, y te vamos a, cuando liberó los reyes, ¿no? Entonces, cuando pudo llevar la guerra, entonces le fueron a dar, no, que yo le doy esto y le doy esto. Él dijo, no me dé nada, porque ustedes van a decir que fulano me enriqueció. Pero dijo, no, solamente lo que se coman los siervos. Ustedes lean Génesis para no ponerme a todas las citas bíblicas. Estoy hablando del servicio, ¿sí? En Éxodo capítulo 21 había una actitud para los siervos, porque desde el Antiguo Testamento nos habla acerca de cómo hacer el trato con los siervos. Es decir, primero eran esclavos, pero cuando la persona era esclavo lo había comprado por precio. En Éxodo capítulo 21, ¿es Éxodo 21? ¿Sí será Éxodo 21? A ver, no me acuerdo. 21. Dice, estas son las leyes sobre es que esclavo quiere decir siervo, ¿sí sabía, no? Esclavo quiere decir siervo quiere decir el que sirve. Yo no me siento prisionero. Les voy a decir una cosa. Hay muchas personas que cuando llegan a la iglesia y cuando el Señor los llama para servir, se sienten que se metieron a una jaula y se sienten prisioneros. Entonces no hayan como escapar de la iglesia, no hayan como él dice, yo esto me voy aquí. Yo entiendo, porque no recibieron la libertad en Cristo. Yo les voy a decir una cosa. Cuando yo estoy, y voy a poner como ejemplo esto, ustedes se han dado cuenta ahorita con la pandemia que hay, cómo ahorita los hombres están metidos en las casas, ¿sí? Para buscar que no mueran. Pero antes, mucho tiempo, íbamos los hombres a los zoológicos a ver a todos encarcelados, y uno decía, ay, pobrecito, está encarcelado, ¿sí? Ahorita se cambió. Yo me imagino a la ardilla
yendo con su papá y con toda su familia y viéndonos ay, miren, este también está encarcelado, y viéndonos a nosotros como todos encarcelados, que no podemos salir de las casas. Así se debe sentir mucho cristiano cuando llega a la iglesia, como una prisión, como, no, yo quisiera escaparme de acá. Prisionero quiere decir esclavo, o sea, siervo. Los esclavos del Antiguo Testamento no eran unos esclavos cualquiera. Los esclavos que el Señor llamaba, o los siervos que llamaba, era gente importante. Cuando llevaron a Daniel, ¿cómo era que llamaba? Daniel Belsasar, que le pusieron Belsasar, que cuando fueron como esclavos, entonces búsqueme buenos esclavos que sean inteligentes, que dominen todo eso, pues era muy bueno. Porque Marcos era un siervo de Pedro, porque era una persona inteligente. Eso no es que porque era es que la gente piensa que siervo o sirviente es que es despreciable y es analfabeta y no sirve. No, esclavo quiere decir que es muy importante, que es muy bueno, inclusive los vestían bien, porque pues un rey con buenos siervos, con buenos esclavos, se vea que el hombre era rico. Entonces él llama a personas, claro, escoge de lo vil y lo menospreciado del mundo para enriquecerlo, para que no sea lo que el hombre queda, sino lo que él quiere. Uy, se me pasó el tiempo. Éxodo capítulo 21 dice, estas son las leyes ellas son las leyes que pondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre, de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas y mujer, y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta, al poste, y su amo le horadará la oreja con una lesna y será su siervo para siempre. Entonces, ¿por qué lo hice? Porque le dijo, porque yo amo a mi amo, porque yo amo. El siervo le dice, es que yo lo amo, yo no me quiero ir, se ha portado tan bien conmigo que yo lo amo. Es que cuando nosotros queremos servir al Señor, nosotros vimos como Jesucristo colgado en la cruz, y él como servicio, porque amaba a Dios y venía a prestar un servicio, fue horadado y fue pegado en una cruz, y nosotros ahorita queremos servirle diciendo, yo amo también a mi Señor, y yo aquí me quedo firme con el Señor, y si es necesario me pego también a la cruz de Cristo, y mi propia vida haré por él, porque yo no quiero ni que mis hijos ni mis hijas dejen a mi amo que me ama. Es que el Espíritu Santo hoy en día es mi amo y yo no quiero que me deje, yo no quiero dejarlo, yo no quiero dejar a Jesús, yo en él me siento libre. Yo veo a todo el mundo esclavo de la corrupción, esclavo de este mundo, esclavo del afán, esclavo del deseo, esclavo de los deseos de la carne, y yo soy libre de todo eso. Pero hay personas que estando en la iglesia se sienten atrapados. Yo me siento libre, yo me siento muy feliz, tengo una felicidad que es muy parecida a la de Juan, que dice, esto le escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y Jesucristo fue ungido con aceite ¿cómo es? Y fue ungido con óleo de alegría más que todos sus compañeros. Fue ungido con óleo de alegría porque es que las cosas que se hacen para nuestro Dios, para nuestro Señor, se deben hacer alegremente. El diezmo no se hace por la obligación, no es una esclavitud. ¿Qué es el diezmo? El diezmo es que Dios ama al dador alegre, el que recibió la gracia. El que sirve en la iglesia lo hace por la gracia. El que viene a la iglesia porque yo amo a Jesús, yo amo a ese pastor, ¿yo qué hago? Entonces yo solamente estoy observando, uy, él tiene el don de lenguas. Entonces el Señor lo trajo para esto. ¿Y usted qué es? No, él tiene como el don de servicio. ¿Usted qué? No, yo hago lo que sea, si quiere yo le limpio el piso. Muy bien. Entonces yo sé que el Señor trajo a cada uno y me dijo, entonces yo dará bojes y todo para construir la iglesia, madera y herramientas. Si yo no tuviera discernimiento espiritual, de pronto al que echa demonios yo le digo, ¿usted por qué está echando demonios? Pero viene con el don, con ese poder, y yo lo he hecho. Si de pronto viene con el don de maestro y usted no tiene por qué enseñar, ¿usted por qué enseña? ¿Acaso acá se cara usted aquí? Y resulta que estoy cortando porque Dios a cada uno le da el don que Él quiere, no el que yo quiera. Yo no puedo elegir dentro de los hermanos a una persona que haga algo si yo no veo en él que tiene el servicio, que tiene el amor por los hermanos, que ha levantado una célula, que predica el evangelio, que levanta la iglesia. Yo por lo menos diría que cómo va a llegar una persona a ser pastor de una iglesia si nunca ha llevado una sola oveja a la iglesia. Hay muchas iglesias donde nombran pastores. Yo estuve en una iglesia
donde nombraron un pastor que yo nunca lo vi evangelizar y lo nombraron como copastor de la iglesia, y el problema fue en la iglesia, fue terrible. ¿Por qué? Porque él nunca amaba, porque es que ganarse un alma, predicarle un alma y llevarla hasta la iglesia y dedicarle tiempo, eso es el servicio, rebajarse para poder ganar un alma, porque de pronto ganando esa puede ella traer toda su familia. Yo siempre pienso que por una vale la pena, porque una puede llevar a muchos. Y yo he visto en la iglesia donde nosotros estamos una persona que fue rescatada y resulta que él se llenó tanto de la gracia que le dijo al vecino y le dijo al otro, y hoy en día está en la iglesia. Pero porque si yo veo que la persona está llena de la fe, entonces, no, él no predica, pero trae gente. Él no hace, entonces él va a ser instrumento para esto. El Señor lo trajo a la iglesia para esto. Yo no le puedo decir, ¿usted qué? ¿Cuánta plata tiene? Usted, no, entonces le voy a poner aquí, siéntate aquí a mi lado. ¿Y usted tiene plata o no tiene plata? No, entonces usted siéntese allí. Eso es hacer un juicio. Usted no puede hacer lo que dice Santiago, que no se haga. Voy a terminar con esto, ya me dio piedra. Capítulo 2. Santiago capítulo 2. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. No subraye la Biblia, pero escriban en las tablas de su corazón. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate aquí a mi lado, tomemos juntos, comemos juntos, visitemos juntos a doña Ratona, ¿sí? Habrá franca, chele, habrá comilona, pero entonces porque está llegando entonces que lo está viendo con los ojos de la plática, con los ojos de las relaciones, y ¿qué le puedo sacar a él? Y si decís en ropa extendida, siéntate aquí, y luego siéntate tú aquí en un buen lugar, o sea, le da un lugar como de honor, ¿no? Y decís al pobre, estate tú allí en pie, ¿sí? O siéntate por allí a mi lado, aquí a mis pies, venga, aquí, usted, arrodíllese aquí a orar, usted aquí. Entonces, dice, no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Es que no solamente es los pobres de plata, es los pobres en fe, para que sean ricos en fe. No importa que tenga plata, no importa que tenga dinero, que no tenga dinero. Yo veo a dos personas, veo a mi empleada que es pobre, pero llega una persona que tiene mucha plata y se sientan los dos, les predico igual. Y si voy a partir una porción, le da igual. Por eso la Santa Cena también es igual. Por eso la silla puede sentarse donde quiera. Yo no dejo que los que tengan plata estén adelante y los pobres siéntate tú allá atrás. No. ¿Sí? Eso no se debe hacer así. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Eso es pecado. Eso es pecado. Yo temo mucho no tener el mismo sentido que hubo en Cristo Jesús. Terminemos con eso. Filipenses. Hay mucho para hablar de esto, ¿no? Hay mucho. Pero tomé los versículos más importantes. ¿Qué dije? Filipenses. Pero tomé los versículos como más importantes porque es que en este tiempo, cuando ya la gente, por lo que está ocurriendo, de pronto van a tener que rendir el culto de otra manera, van a tener que congregarse por internet, de pronto se va a dispersar mucha gente, van a conocer otros sitios y de pronto muchos van a pedir lista, ¿usted por qué no está conmigo? Y yo le pido a los hermanos que se congregan conmigo, no piensen que cuando por ejemplo yo les dije, envíeme una foto, no es que estoy mal, no, yo no estoy llamando a lista, no. Yo sé que hay personas que no pueden estar, que sí pueden estar, que lo ven más tarde.
Pero yo lo que quiero es que nos sintamos cerca, ¿sí? Que si usted envía un video, luego como usted siempre lo ve en la iglesia, o algunos que no hemos visto, yo por ejemplo a Dorizón no la conozco, a Mirellita no, y a muchos hermanos que nos han seguido, que han estado con nosotros en internet, Camila y Miguel, nunca les he dicho, oiga, ¿están o no están? No, pero si ustedes se toman una foto ahí, Camila y Miguel, entonces yo les coloco ahí su foto, que están en Argentina, que también rindieron el culto con nosotros. Es por tener una cercanía espiritual, a pesar de que estamos distantes, por la distancia, pero cercanos en Cristo, porque somos una iglesia creada en Cristo Jesús, que no necesitamos un edificio, sino que todos estemos en Jesús, ¿sí? Entonces, Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Él dijo, ¿sabe qué? Había unos que llegaban a la primera fila, ¿sí? Y pum, se hacían siempre, estaban acostumbrados a hacer primera fila. Y entonces dijo, más bien sabe que usted siempre que vaya a eso, hágase de últimas, para que cuando comience a llamar, oiga, ¿usted por qué está acá? Hágase más adelantico. No, usted hágase más adelantico. Y usted que estaba aquí, váyase para atrás. El mismo Señor va a decir, ¿usted qué se está creyendo? No, usted para atrás. ¿Por qué? Porque de primeras van a estar en los siervos, de últimas van a estar en los menores. Los menores son los carnales, a los que ya tienen su recompensa, porque Él dijo, de cierto que digo, ya tienen su recompensa. Como tuvieron su recompensa aquí en la tierra, pues no van a tener recompensa en el cielo. Yo quiero mi recompensa en el cielo. Cuando inclusive las personas diezman, ni siquiera digo el nombre de las personas que diezman. ¿Para qué? Para que reciban su recompensa en el cielo, porque dice que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Yo no hago público los diezmos de nadie, yo no hago público nada, solamente sé que las personas que lo están haciendo es porque saben, esta es la iglesia, hay que apoyarla para que permanezca todavía, y lo hacen por amor, lo hacen porque dice, aquí me gustaría que mis hijos, mis familiares, mi descendencia vinieran y recibieran aquí de la fuente de la bendición, de la fuente de la vida, para que nazcan de nuevo, para que sean salvos. Entonces apoyan la obra con diezmos y con ofrendas, pero de resto, si no lo hace por esa alegría, no lo haga, no se preocupe. Bien, hermanos, entonces tengamos el mismo sentir, porque el Señor nos asignó un reino, a nosotros también, siempre y cuando tengamos el mismo sentir y nosotros no nos enseñoremos de la gente, sino que entendamos que si usted quiere ser el mayor y estar delante con el Señor, en esta primera etapa tenemos que ser siervos, ¿sí? Obedientes, humildes y servidores. Amén. ¿Les parece? Muy bien. Entonces, por eso les digo que Dios tenga siempre misericordia y que abunde su gracia y que nos dé paz. Vamos a orar. Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Misericordia, gracia y paz de Dios. Buena tarde.